un servicio que lo pone hacia el mercado para que satisfaga las necesidades de otra persona. Y que usted entrega ese bien o ese servicio, se va a generar un intercambio, o sea, se va a dar una contraprestación a cambio de. Entonces puede ser reconocimiento, bueno, en algunos casos, a cambio de otros productos, como si estuviera hablando de un trueque, pero normalmente lo que usted hace para entregar un producto es generar ingresos. Entonces miren que el objeto que yo voy a comercializar tiene que tener ese proceso de retroactivo de un bien, o en este caso de algo monetario. O sea, yo estoy entregando algo y me tienen que devolver a mí en dinero, algunos pagan en especie, algunos pagan con productos, bueno, ya hay alguna situación. Y ahí es donde se genera el mercadeo. O sea, el mercadeo es ese producto, es ese proceso de intercambio de productos a través de un medio. Entonces, en este caso es el dinero. Y cuando usted va a crear una empresa, lógicamente no va a crear la empresa, sino que tiene que mirar ese es el producto que se va a comercializar. O sea, como figura yo no puedo decir, voy y me registro a Cámara de Comercio y voy a crear una empresa Fabio Saz o empresa Gómez. ¿Pero qué? ¿Qué voy a vender? ¿Qué es lo que voy a entregar? Entonces el ejercicio que vamos a hacer hoy es a través de una metodología que se llama el Design Thinking, que ya lo habíamos empezado a trabajar como la semana anterior, que es como una parte muy importante de este proceso. Entonces la vez anterior habíamos quedado aquí como en esas metodologías utilizar para hacer procesos de innovación. Entonces dentro de estas bastantes, y vamos a mirar la primera, que es la parte thinking, que en qué consiste, en desarrollar una serie de pasos o etapas, ¿cierto? Que ya están consolidadas, están definidas. Es una metodología que se aplica mucho en Estados Unidos en la parte de el desarrollo de nuevos productos y en la actualidad ya se ha venido incorporando en el ejercicio del emprendimiento, porque antes solamente se hablaba de desarrollar ¿cómo se llama? El plan de negocios a través de una matriz de aciertos o de fortalezas o de debilidades, que es la matriz DOFA, sino que ahora ya vamos a trabajar es un ejercicio de cómo construir o cómo llegar a ese proceso. Y para eso yo necesito trabajar unas etapas que aquí ustedes ya las identifican, ¿sí? Que es generar primero un proceso de empatizar, o sea, una empatía. Una empatía de usted con la idea, una empatía de usted con el cliente, una empatía de la idea hacia el cliente, o sea, que exista esa interacción para posteriormente generar definida, o sea, dejar ya consolidada una idea, o sea, qué es lo que usted quiere ofertar, qué es lo que quiere vender, para generar posteriormente un proceso que se llama ideación, o sea, la idea, crear la idea para posteriormente de esta idea materializarla en un prototipo y lo que hacemos es un proceso de test. Que si nosotros lo verificamos como de esta forma, ustedes pasaron en este proceso, en el proyecto de desarrollo, en el trabajo de grado. Ustedes hicieron una empatía con una idea, la definieron, la conceptualizaron, hicieron como el esquema de la metodología, el marco teórico y demás, luego la construyeron, o sea, la definieron, la idearon, diseñaron, hicieron el prototipo, o sea, la consolidaron y finalmente hacen la validación, la verificación o el testeo. ¿Para qué me sirve esto? Porque es una herramienta que me sirve para hacer prototipo, para hacer innovación, para generar aprendizaje, para generar proyectos, para generar trabajo en equipo, para tener unos métodos, que es un ejercicio interesante. Entonces, por eso se trabaja el Design Thinking, que significa pensamiento del diseño, ¿cierto? Es el pensamiento del diseño, o sea, ¿cómo puedo llegar hacia el desarrollo de un proyecto, de un producto? Las empresas en la actualidad ya tienen un departamento, yo les había mencionado, de desarrollo, y ellos lo que están trabajando ahorita es design thinking, o sea, llegar y decir, bueno,
pongo a mi equipo de trabajo, pongámoslo a pensar y que me empiecen a idear. Listo, que este marcador tiene unas deficiencias, que se acaba rápido. Entonces, señores del Departamento de Innovación y Creatividad, vengan y me crean un lapicero o un marcador que cumpla los requerimientos de los clientes, que de pronto que estar en la mano no se caliente, porque cuando el lapicero se calienta, muchas veces la tinta tiende como a evaporarse o subir hacia la parte superior y ya no baja. Y eso es de pronto algo que la gente no lo considera. O sea, uno piensa que va a estar bajando, pero no. Si usted tiene la mano muy abrigada o existe un escribiendo bastante, pues eso tiende a acabarse o a evaporarse. Entonces ahí los ponen a construir, a idear, a diseñar. Entonces esta es una que es fuertísima para la innovación, para la innovación de procesos, ya habíamos hablado, la innovación de productos, la innovación de mercados, la innovación de puestos de trabajo. Hasta dónde ya se empieza a llegar hacia cómo yo puedo crear un buen ambiente de trabajo. Y entonces todo parte desde esta herramienta del design thinking. Ya habíamos hablado sobre la creatividad, que es diferente a la necesidad, ¿cierto? ¿Y qué nos dice Fromm, que es el creador, el pionero de esta metodología? Dice que se basa en la creatividad y se toma el design thinking como una disciplina que usa, ojo, la sensibilidad y un método que tienen los diseñadores para hacer coincidir necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible y con lo que una estrategia y que se pueda unir con una estrategia viable de negocios. ¿Para qué? Para generar valor agregado y tener una gran mercado. Eso lo dice Tim Brown, que es el diseñador o el pionero, el creador de esta metodología. Entonces, ¿qué hace la metodología de Design Thinking? Se encarga de integrar negocios, tecnologías y personas. Entonces, ¿usted qué tiene que mirar? En primera instancia, debe identificar cuáles son las necesidades de las personas. Cuando usted ya identifica esas necesidades, va a verificar qué es lo tecnológicamente o técnicamente factible, o sea, que usted podría hacer. Y finalmente, generan una estrategia viable de negocio. Entonces llegan y dicen, listo, vamos a hacer un estudio de mercado hacia toda la población de docentes de la Universidad Mariana. Y tienen ustedes una idea, construir algo que les pueda satisfacer con respecto a la parte no sé, del marcador. O sea, yo les puedo presentar este problema. Puedo decirles, muchachos, los marcadores se evaporan rápidamente. Perfecto. Ahora, empezamos a verificar qué está sucediendo, cuáles son las necesidades. ¿Será que todos solamente es al profe Fabio que se le evapora el marcador? Entonces empiezan a mirar, hacen una encuesta, hacen un estudio de identificar necesidades primarias del cliente, puede ser por una fuente primaria o fuente secundaria de información, y identifican que todos tienen ese inconveniente, que se evapora la tinta, que eso es harto estar descargando, que aplicarle la tinta, que eso conlleva mucho tiempo, que a veces otros optan entonces por no utilizar marcadores, sino cambian de otro tipo de estrategias. Entonces, ¿yo cómo podría solucionar eso? Y verifico tecnológicamente qué es factible. Entonces, podría ser, uno, les doy un suministro de marcadores diarios o ilimitados, a cada uno un sistema de recarga automática. Puedo generar entonces, quitar el marcador y convertir un sistema de un tablero electrónico, ¿cierto? Un tablero digital, o puedo tener un sistema de recarga de marcadores, donde simplemente yo llegue, lo coloque sobre unos 2 segundos y él automáticamente me haga un sistema de inyección de tinta. Eso podría funcionar. Entonces, el Design Thinking permite el desarrollo de productos y servicios hasta mejoras de procesos, definición de modelos de negocio, y su aplicación tiene como límites su propia imaginación.
O sea, usted puede aplicar este design thinking donde quiera, ¿cierto? ¿Cuáles son los pasos? Primero, empatizar. Lo que usted debe hacer es aprender a identificar la audiencia para la cual usted está diseñando este trabajo, esta estructura. Ojo con eso para que ustedes lo empiecen a tener en cuenta. Yo les voy a solicitar a ustedes un plan de negocios, o sea, vamos a construir un plan de negocios y vamos a partir desde el design thinking y usted aquí en este proceso va a decir a quién se lo va a ofertar. Que si yo quiero trabajar como producto, un servicio de consultoría de mi marca personal o de mi empresa, perfecto, chicos, háganlo. Un servicio de consultoría o ¿cómo se llama? De asesoramiento en la parte de cuartos fríos. Háganlo, eso es una empresa, eso es un negocio, ¿cierto? O el otro dice, no, lo que pasa es que me di cuenta que hay mucha... ¿cómo se llama? Mucho desperdicio de llanta y entonces como hay tanto, ¿cómo se llama? De este caucho, pues yo quiero crear una planta, una empresa para generar una propia máquina que se encargue de transformar ese caucho de las llantas en artesanías. Bueno, es una idea muy apropiada, es excelente. Otro puede decir, no, a mí me interesa, sé que mi tía vende, no sé, chupones en tal parte y entonces a mí me gustaría crearle una máquina para que ella haga ese tipo de chupones de manera automática y no solamente ella, sino que los demás. Pero yo necesito conocer esa audiencia, o sea, necesito conocer qué características tiene. Si ustedes van a vender un sistema de recarga de marcadores, pues no va a ser a un solo docente, va a ser para muchos docentes que tengan ese requerimiento o esa necesidad. Puedes impartir con una idea, porque ustedes, ¿qué hacen? Usted crea una máquina que pele papas. Perfecto. Pero ¿cuántas empresas hay que podrían necesitar esas características o ese tipo de maquinaria? Entonces, miren que ustedes deben conocer. Esto hace parte de un ejercicio que se llama vigilancia tecnológica. O sea, yo debo conocer quiénes son mis posibles clientes. Y no solamente decir ellos son, usted tiene que saber cuántos años tienen, qué características tienen, cuál es su estrato socioeconómico, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus ingresos, cuáles son sus egresos, si están en capacidad de contratar o de comprar, porque usted puede esmerarse en hacer un sistema de recarga de tintas. Y me llega y me dice, profe, le tengo un sistema de recarga, esto cuesta 250,000 pesos y está baratico. Pues usted tiene que ver si a mí me alcanza. Si yo no lo deseo, pues yo no se lo compro, a pesar de que yo tenga la necesidad. Entonces va a decir, no, pues ese profe, entonces mejor me voy a ofertarlo a otro docente que sí pueda ofertar. Entonces tienen que mirar a quiénes que le van a dirigir. O sea, por eso no debemos trabajar a ciegas, sino que yo tengo que, en primer lugar, saber a quién va orientado mi trabajo. En segundo punto, cuando voy a hacer la definición, es constituir ese punto de vista basado en las necesidades y percepciones del usuario. Entonces, usted pregunta, ¿qué es lo que necesita el profe? ¿Cómo lo necesita? ¿Qué problemas tiene? Hagan ese mismo barrido o hagan esa misma información a diferentes personas y luego las tabulan. Y luego interpretan esa necesidad y se van a dar cuenta que el 75% de los docentes estaría interesado en que se brinde un sistema automático de recarga de lapiceros o de marcadores. ¿Y por qué no llevarlo? Eso no a un docente, qué pereza ponerme a buscar. Mejor busco clientes estructurables. O sea, la Universidad Mariana es un cliente. Entonces, señora Universidad Mariana, nosotros hicimos un sondeo, un barrido y nos parece que sería buena forma. ¿Usted cuánto gasta en tinta a los docentes? Que la universidad tiene unas ventajas. Nosotros le tenemos el costo-beneficio. Cómprenos estos sistemas automáticos de recarga que ellos van a tener tiempo para que, o sea, no van a desperdiciar tiempo llenando sus marcadores, no se van a manchar la ropa ni las camisas, no van a manchar el piso, no van a desperdiciar tinta pidiéndoles a ustedes y se va a ahorrar. Y simplemente cómprenos y lo ideamos y colocamos en cada salón. ¿Cuántos profesores tiene la universidad? Somos 700 profesores. Entonces, miren que usted ya tendría un mercado objetivo. Para luego, cuando ya identifica esas necesidades, pues empiezan a idear, a crear
esas soluciones creativas. No ves que no lo hagamos mejor un sistema de recarga, pongámoslo como si fuera un botecito, como ahorita un dispensador de gel, pero que sea un dispensador de tinta. Entonces, que simplemente el docente no esté con los tarritos, sino que llegue y coloque el sistema. Pero no, que se puede gastar la tinta. Entonces, hagámosle un sistema, como ustedes son tan inteligentes, vamos a ponerle un sistema que uno lo ponga en línea, que uno ponga el carnet y le identifique y que diga, al profesor Fabio se le va a suministrar en el día de hoy tantas gotas de tinta y me haga el sistema de recarga. Y listo. Entonces miren cómo yo empiezo a trabajar este concepto, ¿cierto? De la necesidad de la tecnología y para poderla articular en un solo producto. Entonces ahí viene ya el prototipo. Construye una presentación de una o más ideas para mostrar. Muchas veces usted con una sola idea no es válida, o sea, usted requiere tener múltiples alternativas. Entonces usted lo puede diseñar, no construir directamente, sino lo diseña, lo pone a prueba, lo evalúa. Entonces esto consiste en el ejercicio del prototipado y finalmente vamos a evaluar, que es volver ese ejercicio o llevar a un grupo de pruebas. Entonces yo puedo tener un grupo de personas entrenadas, un grupo de personas que vaya y lo pruebe, entonces le digo, tome, este sistema lo voy a probar en docentes de la universidad, lo voy a probar en docentes de colegio, puedo probar entonces y verifico qué percepciones tienen ellos frente al producto, si es aceptado o no. Porque yo no podría llegar ahorita en este momento y decir, profe, tengo una idea, voy a sacar una empresa que venda cargadores o automáticos. Yo le puedo decir, bueno, ajá, ¿y quién es el cliente? ¿A quién se lo va a vender? ¿Cuánto puede costar? ¿Qué características tecnológicas va a tener? Entonces, ahí es el problema. Entonces, por eso nosotros lo que hacemos es trabajar diferentes alternativas de investigación, análisis, prototipo, implementación, aprendizaje, ideación y demás, ¿cierto? Entonces, por eso nos dicen que el design thinking es un método para generar ideas innovadoras que centra su eficiencia en el entender y dar solución a necesidades reales de los usuarios. Proviene de una forma en la que cómo trabajan los diseñadores de producto. Hay unas empresas que son diseñadores de producto y ellos trabajan ese design thinking. Por eso se coloca, sí, señor. ¿Tiene que ser necesariamente un producto o puede ser un servicio también? Servicio, porque yo puedo presentar el servicio, lo que yo les digo, un servicio de consultoría o un servicio de acompañamiento. Otro, yo quiero dedicarme a brindar un servicio de brindar cursos de electrónica a niños, porque miren, ¿quién iba a pensar que la electrónica o la robótica se iba a convertir ahorita en un negocio para niños? Ya hay empresas enseñando a trabajar a partir del Lego robótica en niños y empiezan a generar en ellos ganas, esa aceptación. Entonces, ¿por qué ustedes llegan y dicen, ve, pongámonos entre dos, tres que conozcan un negocio bien bueno y hagámonos una academia infantil de robótica? Ay, entonces no, eso no existe. Y acá no hay unos dos o tres compañeros de ustedes haciendo prácticas en un club de robótica. ¿Y qué es lo que hacen? Brindan ese servicio. Pero no, para buscar niños, pues no los busquen. Vayan a buscar las instituciones, váyanse a los colegios, a las escuelitas, a los jardines y vayan y bríndenles eso. Y cuando usted le muestra, el jardín le entrega al padre de familia y como lo ve tan emocionado a su hijo por entender robótica, entonces uno paga por verle al niño la satisfacción de que le gusta algo. ¿Sí? Es eso. Ahorita anda esa goma del Nerf. Y eso simplemente es un disparador que viene de diferentes opciones. Y como ya hay unos juegos que ustedes tienen, que eso de Fortnite y toda esa situación, ¿qué hacen? Los integran y entonces el niño va a decir, papá, yo quiero uno de estos. Y el padre, por verlo a su hijo feliz para que esté, compra y le adquiere el producto. Entonces lo mismo está pasando, o sea, usted puede vender el producto, pero frente a una necesidad que tiene que saberla identificar. Por eso se llama design thinking porque se refiere a la forma de cómo piensa un diseñador, o sea, lo que se basa en
es diseñar algo. Entonces aquí nos dice que empezó en la Universidad de Stanford en los años 70, mire, y empezaba como un ejercicio de consultoría y ahora o sea, empezó como un servicio de consultoría de la universidad y ahora ya es una metodología general. El SENA la trabaja. ¿Cómo empezar a hacer? Pero hay que entender los problemas, las necesidades y deseos de los usuarios implicados en la solución de que se está buscando. Entonces, independientemente de qué se vaya a desarrollar, usted tiene que primero encontrar qué es lo que quieren este cliente, este segmento o este mercado y nosotros buscar a satisfacer esas necesidades. Usted tiene que identificar, bueno, qué necesidad, qué es lo que está pensando, porque yo sé que uno tiene que partir de un problema, bien, pero usted también puede partir desde su propia experimentación, desde su propia vivencia, de su propia, ¿cómo se llama? Visualización o entendimiento del entorno. Usted tiene, como en algunas partes dicen, oler el negocio. Donde unos miran problema, usted puede observar oportunidad. Ahorita, ¿cuántas personas, qué sucedió con esto del COVID? Nadie hablaba de esto de las cámaras de desinfección y nadie se le pasaba por la cabeza. Y ahora llegó eso y mientras para unos era un problema, otros llegaron y empezaron a comprar y a diseñar cabinas de desinfección, que al final esas cabinas pues en realidad no se sabe si sirven o no, pero por lo menos están garantizando un proceso de inocuidad. Y miren cómo se va cambiando. Y ahorita nosotros estamos en un sistema de que todos tenemos que llegar a nuestras casas, quitarnos los zapatos y llevarlos ¿cómo se llama? Lavadero, lavarles la suela o tener un lavador de suelas a la entrada. Tenemos unos tapetes de desinfección. Otros dicen que ese mismo tapete, pónganle de esta piedra, gravilla, para que pueda restregar y póngale desinfectante y póngale amonio y tantas cosas que ahorita todos lo hacemos en las casas. ¿Por qué no llegar uno de ustedes y decir, yo quiero diseñar un sistema de rodillos que yo simplemente ponga el pie como una especie de espuma, así como lavan los carros, y le lave su zapato? Y que yo lo saque infectada. Eso es. Estoy yo mirando, ¿cómo se llama? Estoy observando, encontrando una alternativa a una problemática. Y entonces yo ya la puedo plantear y puede ser un negocio y les comento. En ninguna parte hay un sistema que haga ese proceso de lavado de suelas. Hay uno más o menos parecido, pero es de lavado de botas, pero son rodillos laterales que a usted le permiten lavar las botas, pero en plantas de alimentos, de lácteos. Pero ¿por qué no tener uno para la universidad? Ahorita que, miren, la Universidad de La Sabana ya abrió puertas hoy. Si abrió la Universidad de La Sabana, ya eso empieza a regarse, ya nomás abre la del Bosque, empieza la del Rosario, la Javeriana, y empiezan ellas a abrir y de seguro el ministerio obliga a que abran las universidades. Porque como ya empezaron las mayores, las grandes, entonces la Mariana tiene que llegar a eso. Y que sí, que hay unos sistemas de lavado de suelas, que los tienen que tener por protocolo de bioseguridad, pero pues nosotros podemos hacer el nuestro automatizado, ¿cierto? Que tenga de recambio de agua o de dosificación de desinfectante, de tal manera que la gente no se esté exponiendo. Y es automático, solamente reconoce la suela, se la desinfecta, se la limpia y usted puede pasar. Y listo. Trabajo en equipo. Hay que poner el valor de la capacidad de los individuos, o sea, las personas tienen una excelente, digamos, una excelente noción de cómo trabajar. Generación de prototipos, entonces la idea debe ser validada antes de generarse, deben ser aceptadas, deben trabajar en un ambiente lúdico, deben tener un concepto innovador, tienen que tener en cuenta ¿cómo se llama? La percepción y la potencialidad de su creatividad, de su ingenio. Utilizar técnicas visuales, trabajar, miren en esta imagen, ¿sí? Cambiar de una llanta de bicicleta.
ya no utilizar cadena, sino acoplarse directamente la estructura o los pedales, un sistema de piñonería directo hacia la cadena, hacia la bicicleta. Entonces usted lo que está haciendo es manejando y está moviendo la rueda de atrás. Y no tiene radios, no tiene, simplemente es la estructura. Y esto es un nuevo sistema de bicicleta que se ajusta a unos conceptos y hay innovación. ¿Usted qué tiene que tener en cuenta? Bueno, unos materiales, un equipo de trabajo, un espacio adecuado. Miren, esto es el espacio de un design thinking, donde se tiene en cuenta unas alternativas, por ejemplo, a partir de unas mesas, a partir de unos tabloides, a partir de unas ¿cómo se llama? De unos tableros, de unas pizarras digitales, y es entre todos dar nuestro punto de vista. O sea, todos somos importantes en la construcción del design thinking. Y acá podemos crear un plan de negocios, bien sea para uno o puede ser de manera colectiva, o sea, podemos trabajar de dos personas, o sea, esa es la forma que yo les voy a aceptar, ¿cierto? Que puede resultar una idea innovadora y que ustedes puedan sacar un proyecto de crear su propia empresa, excelente. El espacio. Miren que cuando uno va a una universidad que tiene el trabajo del design thinking, trabajan con todo esto, es un espacio inspirador, donde ya no tiene tantas paredes, sino ya es un espacio donde se dispara la innovación, la creatividad, se rompen estructuras, empezamos a trabajar este tipo de los famosísimos POSIT y uno empieza a diseñar y a escribir y a pegar. Esto si lo hubiéramos estado de manera, digamos, virtual, lo podríamos, perdón, de manera presencial lo podríamos hacer, pero lo que lo podemos hacer de manera ¿cómo se llama? De manera colaborativa, de manera virtual, sí. Ahorita hay unos espacios donde, no recuerdo, ahorita, a ver si me acuerdo ¿cómo se llama? El programa lo podemos trabajar en línea. Entonces usted simplemente coloca unos POSIT y entonces lo vamos articulando. Y todos podemos ingresar y yo les doy un tema y cada uno va colocando su propia percepción y es un trabajo colaborativo. Y después se reúnen esas percepciones y se puede llegar. Actitud, imprescindible, muy, muy importante. Hay que ser curiosos y observadores. Debemos encontrar información trascendente, ser empáticos, ser capaces de ponernos en la piel de otra persona, porque eso es importante. Cuando nosotros hablamos del design thinking, usted tiene que ser parte como si fuera su cliente. Si usted va a vender un marcador a un docente, pues haga el papel del docente. ¿Será que el docente es capaz de necesitar este sistema de recarga de marcadores? ¿Será que si el docente escribe o el docente es capaz de, no, yo que voy a estar comprando ese sistema, para eso yo voy comprando todos los días o pasando un día, compro un marcador, cuánto cuesta un marcador, cuánto cuesta una tinta, qué momento saca? Entonces hay que pensar como el docente. Hay que pensar como nuestro cliente, por eso dicen, hay que ponerse en los zapatos del otro y hay que ser siempre optimistas y positivos. O sea, jamás de decir, no, yo me pongo en el papel y no lo necesito, ¿para qué? No, o sea, mirar las formas de qué es lo importante y si yo llego a equivocarme, entonces son errores o son opciones que me permiten crecer, que me permiten mejorar. Entonces, por eso hablábamos de las 5 etapas que no son lineales, ¿cierto? Yo podría ir de adelante para atrás o de atrás para adelante. Yo lo que necesito es recolectar mucha información y esta información es muy, digamos, es muy prioritaria al ejercicio o al momento de desarrollar el design thinking. Bueno, entonces aquí tenemos como las fases de design thinking, las voy a mencionar rápidamente. La empatización, ¿cierto? Empieza cuando yo tengo las necesidades de los usuarios. Luego tengo la parte de la definición, que debemos como hacer un proceso de cernimiento. Debemos filtrar esas ideas
debemos mirar cuáles son las perspectivas, cuáles son los intereses, cuáles son las problemáticas y las posibles soluciones que yo les puedo generar. ¿Qué nos dice la definición? Enmarcando el problema adecuado es la única forma de mantener o de crear una solución correcta. En la etapa de la ideación, tiene como objetivo la generación de un sinfín de opciones. No debemos quedarnos con la primera que se nos ocurra. En esta fase las actividades favorecen el pensamiento expansivo y debemos eliminar los juicios de valor. A veces las ideas más estrambóticas son las que generan mejores soluciones visionarias. Hay personas que tienen una capacidad de creación muy amplia y puede ser que ahí esté una solución. ¿Quién en algún momento pensó en crear un nombre o tomar como referencia McDonald's? O vamos a ver un producto de acá que, bueno, la famosísima BBC. Nadie conocía que era BBC, ¿sí? Y simplemente fue una empresa que se llamaba, que le quisieron poner Bogotá Beer Company o Compañía Cervecera Bogotana, y entonces ellos lo que hicieron fue dentro de una bodega crear cerveza artesanal. Y eso la empezaron a trabajar y la empezaron a expandir y ahorita es una empresa muy grande y todo el mundo va y que vamos a la BBC y que toman su cerveza y todo, y ellos mismos generaron unas alternativas para que la gente los consuma. Entonces llegan y les hacen encuestas, bueno, ¿qué tipo de afinidad o ¿cómo se dice? De gusto usted tiene como por las cervezas? Entonces, ¿cómo les gusta? Aromatizadas, chocolatadas, amargas, suaves, dulces, cítricas. Y a partir de esto, ¿qué sabores les gustan y qué colores? Y empiezan a combinar y es un departamento de diseño y se creó la cerveza y se comercializa como una cerveza artesanal, que no está tan, digamos, tan regada, pero las pocas que hay son empresas que sirven para beber, para pues, hacer ese proceso. ¿Cuántos han comido pollo apanado? ¿Cierto? Que el proceso de apanamiento simplemente es colocar una carne sobre una sustancia que presente lignina, o sea, que sea pegajosa, y en este caso el huevo, y ponerla sobre miga de pan o harina y ponerla a freír. Listo. Pero entonces llegaron y le dieron una connotación diferente. No, pongámosle un crocante mucho más avanzado. Entonces, a ver, ¿con qué le puede dar esa crocancia? Y ahí sale, podemos encontrar acá marcas posicionadas que ¿cómo es? Mr. Pollo o el famoso pollo sorpresa, que tiene un aspecto muy diferente al del pollo, al de Mr. Pollo. Y llega el famoso KFC y Frisbee, y cuando van la gente a otras partes, dicen, no, yo quiero comer KFC y lo piden a pesar de que la presa no sea la misma. Pero dicen que unos hablan por el sabor, otros dicen que les gusta por el confort de las instalaciones, otros les dicen que les gusta por el acompañamiento, otros les dicen por simplemente la presentación, o porque ya les dijeron. ¿Cuántos han ido a otras partes y miran McDonald's y se alocan y quieren entrar a comer McDonald's sin haber probado en qué consiste la hamburguesa? Y es una hamburguesa normal. Unos pueden decir, no, es que tiene un componente. Bueno, ya miramos el video y qué es lo que le hace. Es un proceso estandarizado, ¿cierto? Eso es lo que me puede llevar al ejercicio del prototipado. Construir para pensar y evaluar para aprender. Entonces, la etapa del prototipado, lo que hacemos es volver las ideas realidad. Construir prototipos hace que las ideas sean palpables y nos ayuden a visualizar las posibles soluciones, poniendo de manifiesto el elemento que llegamos a mejorar o a refinar antes de llegar al resultado final. ¡Ojo! No estamos llegando al resultado, o sea, el prototipo no es el que usted tiene en mente o que nosotros concebimos desde la mecatrónica, que es la máquina a escala. Yo puedo tener diseño, yo puedo tener un prototipo en software, yo puedo tener un prototipo en simulación, yo puedo tener el prototipo así sea creado en 3D. O sea, las piezas las ensamblo en 3D. Eso es un ejercicio de prototipado. Y por eso les ha dado tanta
tanta, les ha dado tanto resultado y tanto negocio a las empresas 3D? ¿Por qué ya las organizaciones están comprando impresoras 3D? Ellas no es que quieren hacer tapitas y todo, no, las utilizan es para sus departamentos de diseño. Entonces le dicen, vean, necesitamos crear el dispositivo, entonces no se pongan a hacer, sino impriman las piezas en 3D, ustedes que son los expertos, y únanlas y muestren a ver cómo podría ser. Identifiquemos las soluciones, eso consiste en el prototipado. Y finalmente, pues hace cuando ya se hace la prueba con usuarios implicados y se empiezan a identificar mejoras, fallos a resolver, posibles carencias, pueden no encuentra el usuario la solución que está necesitando, o puede ser que el producto satisfaga completamente sus necesidades, o simplemente puede ser que el color no le llame la atención. No veas que usted me está entregando unos colores que son muy diferentes. Entonces a mí no me gusta el color verde o a mí no me gusta el color rojo, porque ustedes saben que todas las personas no son iguales. Entonces, bueno, voy a colocarles un color neutro pues para que les guste, entonces pongo un negro, listo, o el blanco. Entonces, eso me permite hacer que el producto tenga como esa aceptación. O puede ser finalmente que yo quiera sacar, no sé, una marca de manzanillas de aromáticas o de infusiones para que la gente consuma. Porque si hoy me estoy dando cuenta que ahorita hay un estrés post pandemia y la gente está llegando estresada de la calle con dolores de cabeza y todo. Entonces, ¿por qué no crear una nueva aromática? Mucho se hablaba de ahora, que la moringa les dieron en la cárcel, que la moringa se crece en otras partes. Los que hemos estudiado la moringa conocemos que tiene bastantes propiedades proteínicas, que son coagulantes y sirve para alimentación de animales porque ayuda a darle, bueno, ayuda a engordar marranos también. ¿Y por qué no coger entonces esas propiedades de la moringa, de la mata, y hacer unas aromáticas y entonces vender infusiones o té, o ya nomás sacan, no sé, Postobón puede llegar en el mercado y le saca ahorita en la bebida un producto que diga, consúmalo, que con esto le previene el COVID, a base de moringa, de matar ratón y de otras matas que por ahí la gente estaba tomando. Lo puede hacer, y entonces, así como sacaron el té, así mismo le van a generar a usted. Y ya después nos convertimos en consumidores. Compremos ese porque es la bebida a base de moringa. Y todos empezamos a tomar moringa. Ellos lo que hicieron fue, empatizaron, definieron qué es lo que está pasando, generaron una idea, lo prototiparon, hicieron las diferentes pruebas, pusieron un segmento, un grupo de estudiantes, de personas, de clientes, los pusieron a probar a ver qué les gusta, cuál es el color, cuál es el amargor, cuál es el sabor, que si les gusta la presentación, hasta que al final le sacan un producto en el mercado. Y eso es lo que ustedes consumen. Todo lo que nosotros identificamos o tenemos a nuestro alrededor ha sido pasado por una serie de estas etapas. Miren su propio celular, tiene lo mismo. Ellos ya verifican y ellos no hacen un proceso de esta forma, sino que van de esta forma. O sea, saben cuáles son las necesidades. Ahora voy a escoger es el tipo de clientes, entonces se van de atrás para adelante. Entonces aquí miramos esa importancia del design thinking, ¿cierto? Entonces que aquí le doy ver, presentación, modo de lectura, ver pantalla, modo pantalla completa. Listo. Pues la pregunta que yo les hago en este termómetro de la creatividad, ustedes, ¿en qué porcentaje se encuentran? ¿Qué tan creativos están en este momento? Algo, tirando a poco. Ando a poco, algo, bueno. Otros dirán, no, bastante, otros mucho, otros no, estoy excelente, pero mejor dicho, me siento tan creativo que todo miro de diferentes opciones. Pero lógico, ¿no? Creativo, racional, no creativo, ¿qué se puede decir? Irracional. Bueno, también, o sea, los irracionales tienen su propia creatividad, ¿cierto?
bajo la ayuda de algún tipo de estimulante, llámese ingerido, inhalado, aspirado, fumado, lo que sea. Pero pues igual hay una creatividad. Por eso dicen, la locura parte de esa creatividad. Entonces, listo. ¿Qué tal creativos nos encontramos? Porque esto es importante. Vamos a desarrollar un proceso de invención. Si tuviéramos una fantástica, al igual que tenemos una lógica, se desvelarían todos los misterios de la invención. O sea, si tuviéramos una creatividad fantástica, o sea, ya estuviera todo relacionado, pero no, nadie tiene como el 100% de esa creatividad. Ahorita no todos somos diseñadores. Y la pregunta que uno hace es, bueno, ¿qué sucede cuando usted se enfrenta a un problema o un reto? Por aquí tenía mi cubo. ¿Sí? Todos nos gusta tener como esto. Y esto era tiene su, digamos, su algoritmo, su lógica. Y uno al inicio, pues de pronto no la encuentra y nos convertimos como empezamos a ser racionales o nos damos cuenta que no lo podemos resolver y posiblemente empezamos a estudiar, a verificar, a informarnos y nos dice que primero debemos armar acá en la parte superior una cruz, que cada punto nos coincida con el centro siguiente, posteriormente encontramos los dos colores y hacemos un algoritmo de movimiento, ¿cierto? De 4 pasos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 pasos hasta que nos coincida la cara, la esquina o el vértice superior. Así lo tenemos cada vez que tengamos ya esta primera parte o esta T que ya la tenemos, hacemos el otro algoritmo para poner ¿cómo se llama? Los laterales. Y después de esto pasamos a la cara inferior donde hacemos bueno, la parte de la, ¿cómo se llama? La L, hacemos la cruz y posteriormente encontramos ya las formas de ubicar. Miren, ya está resuelto. Pero no es que nosotros lo hayamos. Hubo alguien que de pronto lo diseñó. Pero ustedes son tan creativos que tienen ese, ¿cómo se llama? El robot, ese Lego en Albernia y lo pueden programar. Y ya viene si quiere ese programa y usted le pone el cubo y él coge, lo empieza a girar y empieza a armarlo en un sistema diferente, pero lo arma. Y ya esto después se vuelve tan mecánico, ¿cierto? Que usted puede resolver cualquier problema. Pero al inicio usted tiene que ser creativo. Entonces dice, a ver, ¿cómo hago para pasar esta a este lado? Entonces, y eso es lo que hace un niño. Entonces yo la pongo aquí, la pongo acá, subo, bajo y llega. Ah, listo, la pasé. Entonces, esas son las opciones que nosotros podemos resolver un problema. Empezar a hacer como un ejercicio de centrifugación. Empezamos a girar, a batir, ¿y qué es lo que sale? Todo lo malo, toda el agua, todo, y va quedando lo que nos interesa. Otra opción. Otros pueden decir, no, la forma de resolver un problema es hacer un análisis mucho más práctico, mucho más lógico, mucho más objetivo. Empiezo a mirar las diferentes opciones y empiezo a detectar qué es lo que está pasando o por qué se dio nuestro problema. Y miren lo que puede hacer un niño con creatividad pura, ¿sí? Lo pinta y lo tiene resuelto. ¿Cuál de las 3 opciones puede ser más fácil? Ponerme a dar vueltas y vueltas y vueltas hasta encontrarle la solución. Me pongo a estudiar y busco en internet y busco unos manuales que me digan cómo hacerlo. O la otra, y eso que aquí no aparece, ¿cierto? Que yo la diría, es quitarle una pieza, lo desbarato y lo vuelvo a armar como en alguna oportunidad yo mismo lo hice. Para saber cuál era, si estaba bien armado o no. ¿Sí? Entonces, eso se puede presentar. Eso es una lógica. Eso es dar una solución. Ah, bueno, pero es que ese no era el camino. Pero pues de todas maneras está generando creatividad pura. La lógica tiene límites, la lógica, la programación, ustedes el código que meten en esos simuladores tiene
¿cómo se llama? Que ustedes hablan de ese código, el ciclo for y toda la situación. Eso tiene un límite. ¿Hasta dónde tiene que llegar? ¿Y dónde se vuelve a repetir para seguir en la secuencia? Y de lo contrario, no. Pero la creatividad no tiene límites. Y la creación de empresa, no tiene, es un ejercicio creativo. Por eso hablábamos del pensamiento divergente y convergente, ¿cierto? Entonces nosotros debemos prepararnos, ¿cierto? Debemos generar estructuras que nos ayuden a enfrentarnos. Mire, ese podría ser una opción. Ayúdenme, soy un ciego. ¿Por qué no cambiar y decir, hoy es primavera y no puedo verla? ¿Qué está haciendo? Estoy diciendo el mismo concepto en otro lenguaje, en otra forma de interpretar y hace que la gente pueda ayudar, ¿cierto? O sea, estar buscando. Una vez que yo ya me preparo, yo tengo que generar esas ideas, que es lo mismo del design thinking. Aquí tenemos, una vez que nosotros ya tenemos esas ideas, empiezo a incubarlas, empiezo a organizarlas con mi equipo de trabajo. Entonces miramos qué podemos hacer a partir de ese tipo de estrategias. O sea, yo que puedo decir, listo, empecemos a dar ideas con la letra B. Entonces unos pueden decir, listo, pues, en inglés, pues una cama o el bus o el baño. Otros pueden simplemente decir, no, con la B, un bar. La iluminación, importante, ¿cierto? Yo debo ajustar esas ideas que yo estoy pensando, las debo contextualizar para posteriormente hacer un proceso de evaluación. Y esa evaluación ya la habíamos dicho, es aplicar unos conceptos que pueden ser críticos o puede ser a partir de unos factores para que ese proceso se realice o que sea ese producto sea aceptado por un cliente, por una persona, por una organización. Ustedes pueden ser que, listo, que tengan un antecedente. Mi mamá tiene una máquina, mi mamá o mi tía vende helados. Entonces a mí me interesaría como trabajar en ese proceso de ayudarle a esa venta de helados. Ah, bueno, entonces busquemos alternativas. Ya, yo tengo una opción. Quiero diseñar un sistema que haga un helado no convencional, o sea, no como los que están trabajando. Listo, entonces diséñelo, lo diseño, tengo la idea, lo contextualizo, sé dónde lo quiero aplicar y lo evalúo. ¿Será que saco como un prototipo? ¿Será que sí es aceptado? Y posteriormente me tiro como a la elaboración, o sea, a crear esa línea, o doy ese paso importante o esa transición que yo tengo que hacer para desarrollar el proyecto, ¿cierto? Para construirlo. La creatividad es un proceso, ¿cierto? Es decir, es un largo camino con diferentes etapas, no se trata de un solo golpe de inspiración. Entonces aquí queda lo que yo les comentaba del design thinking. Entonces es observar el mundo con unas gafas de diseñador, o sea, nosotros nos vamos a cambiar como ese contexto. O sea, nosotros tenemos es empezar a diseñar esos sistemas. Mire, ya aquí también se mira lo que hablábamos, mira, identificamos tecnologías, innovación o negocio y personas. En esta opción, cuando nosotros unimos las tres áreas que son la tecnología, el negocio y las personas, nosotros podemos sacar innovación. Porque dentro de estas dos etapas, entre el negocio y las personas, puede estar un diseño emocional, entre las personas, la tecnología y el negocio puede estar una innovación en la metodología,
o entre las personas y la tecnología una innovación funcional. Aquí dice que el design thinking requiere conversaciones críticas y con mucho trabajo en equipo. Miren un departamento de diseño, cómo se ajustan todos, cómo todos trabajan de manera colaborativa, no hay estructuras, colaborativo, centrado en lo humano. Miren esta forma de concebir una silla, ¿cierto? Un pupitre, forma económica, ergonómica, que se ajuste como a las necesidades, que las personas sientan un sistema de seguridad y además de eso, que se puedan desplazar durante todo el espacio. Ustedes en la universidad tienen pupitres fijos. Y alguien diseñó y dijo, no, pongámosle un pupitre sillas para que el estudiante se pueda desplazar. Es comprender esas necesidades y darles. ¿Hay que hacer un ejercicio experimental? Sí, porque todo proceso que yo voy a necesitar, debo estar trabajan como a prueba y error. Hay otros que no, pero porque ya van como a la fija, porque ya han hecho un proceso más de diseño. Pero en ese desarrollo lo que se está haciendo es procesos experimentales. Hay que ser optimista. O sea, hay que creer en ustedes, hay que creer que lo que van a desarrollar en realidad implica un cambio. Y por eso es la misma defensa y lo que vamos a hacer cuando tengamos la participación en esta feria de negocios, en esta feria que la vamos a presentar ahora en el mes de noviembre, en la cual ustedes deben participar con sus ideas de negocio o sus posibles propuestas. Van a tener que hacer un video, van a tener que presentar un modelo Canva, el Canvas, perdón, tienen que presentar la estructura de su organización, tienen que identificar cuál es la problemática, que eso es lo que vamos a hacer. Entonces miren que el ejercicio, pues en este caso uno dice que hay que comprender, observar, definir, idear, prototipar y testear. Estas son como las fases de ese proceso. ¿Que cómo se lo genera? El proceso de inspiración, donde yo comprendo, observo y defino. Proceso de ideación, donde yo construyo o ideo, ¿cierto? Construyo a partir de una idea que está completamente definida, y en la implementación donde yo puedo hacer el proceso del prototipado y del testeo. Miren que si nosotros miramos estas tres situaciones en un proyecto de investigación o de desarrollo, son prácticamente las tres que yo manejo como un objetivo específico. El primero en el diseño, en la construcción y en la implementación. Entonces yo puedo tener una investigación, múltiples ideas, o sea, tengo una confusión que las empiezo a concebir, a conceptualizar, las empiezo a idear, las empiezo a prototipar y luego la diseño y va a ser un proceso de filtro mucho más claro. Entonces ya sabíamos comprender. ¿Qué nos dice Einstein? La formulación de un problema es más importante que la solución. Primero hay que saberlo formular y luego definir la solución. En el ejercicio de la observación, pues en este caso hablamos de analizar un problema, recordar los obstáculos existentes, recopilar intentos de otras personas para desarrollarlos, ¿cierto? Henry Ford, el dueño de toda esta cadena de automóviles, si le hubiera preguntado a la gente lo que ellos querían, ellos hubieran dicho caballos más rápidos. Y él se basó como en esa teoría, cómo darle de potencia a un vehículo. Entonces, ahí es donde se tiene que identificar. Definir, ¿qué es lo que definen ustedes en la idea? Definir el tiempo, la escasez, los clientes, el mercado, prestar atención a los extremos de un segmento que pueden ser niños o ancianos,
preguntarse cómo se puede ayudar con una nueva tecnología, ayudarse, sintetizar. Luego paso al proceso de la ideación, donde identifico necesidades, motivaciones de usuarios, genero tantas ideas como sea posible, trabajo el famoso brainstorming, ¿cierto? Que es la lluvia de ideas, donde con mi equipo de trabajo soltamos múltiples ideas y luego empezamos a evaluarlas. Miren que jamás hay que juzgar una idea, sino hay que debatirla, y eso es lo que a veces pasa cuando usted va a presentar su proyecto de grado, o sea, entran en un proceso de juzgamiento, pero debemos hacer es un proceso más de debatirla, o sea, si se ajusta a un contexto o no. Combinar, expandir, pulir las ideas, crear muchos bocetos, borradores, eso es un punto bien interesante, chicos, que usted tiene que hacer antes de presentar una idea o un negocio. Tengo que identificar a ver cuáles son las diferentes alternativas que yo puedo hacer. Hacer un ejercicio de retroalimentación, de feedback, que alguien me pueda ayudar a identificar ese tipo de trabajo. Thomas Alva Edison, ¿qué dice? No fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer un bombillo. Miren esa frase. Él en el intento 1000 sacó el bombillo. Y entonces si él se hubiera rendido antes, pues uno nunca sabe qué avance hubiera tenido. Y él menciona y dice, yo no fracasé 999 veces, solamente aprendí 999 veces de cómo no hacer un bombillo. Entonces, eso es lo que debemos tener. Cualquier prototipo debería resolver una pregunta. Profe, tengo una pregunta. Pregunta, ¿Por qué no hay ningún negocio, ni invento o proyecto trascendental en la historia de la humanidad que haya sido hecho por un latino? por un latino, Mucho trago. ¿será eso? No creo, ¿no? Sí deben haber, o sea, si yo me pongo a analizar Elkin, las multinacionales que pueden haber en México o que pueden haber en Brasil, ¿sí? O sea, debemos identificar cuáles de esos negocios, o sea, que dices de trascendencia, o sea, que hayan marcado hito en la historia, que hayan sido, Sí, un antes y después, ajá. entonces, a Pues, ver, profe, yo no estoy seguro, pero algo escuché de que un colombiano había participado en la creación de estos chalecos antibalas, algo así. Voy a investigar, pero creo que por ahí es el tiro. O bueno, también, por por ahí, ejemplo, También, profe, un puente de... brasileño creó la fotografía, el ahí, pionero. gracias, Carlos, gracias. Entonces, mira que Elkin, ya hay una persona que crea este tipo, o sea, digamos un negocio o sea, multimillonario, no sé, ¿qué podemos hablar? Empresas grandes que marquen historia, no, a ver, una que conozcamos, Avianca, ¿cierto? Creada es una empresa panameña, pero pues es gente de acá. Bavaria, cuando se creó, ahora porque ya tuvo o sea, se unió con Saul Miller, ¿cierto? Desde el Brasil. ¿Qué otro? Bueno, empresas desde nuestro contexto. O sea, esas son empresas que si nosotros empezamos a mirar, o sea, la trascendencia, o sea, como el posicionamiento en el tiempo. Hablemos de aquí de Nariño, hablemos de Pasto. Yo puedo ver, ¿cómo se llama? La Cigarra. Eso es una empresa que tiene una trayectoria, o sea, que digamos no es como, ¿qué se puede decir? Como Coca-Cola, ¿sí? Que es a nivel mundial. Pero pues esta es una empresa que marca un hito en la historia de nuestra región.
mm, la marca, vámonos acá como hacia el eje cafetero, o a Medellín, Toto, una empresa colombiana. O sea, hay muchas empresas que digamos que el hito en la historia, uno puede decir, veamos antigüedad. Y entonces si yo hablo con una empresa antigua que preste un servicio, yo puedo decir, no sé, la Universidad de Nariño, ¿cierto? ¿Cuánto tiene? Tiene más de 100 años. ¿Y fue fundada por quién? Fue fundada por alguien de acá. Que ya se empieza a posicionar en regiones, que nosotros debemos mirar es cuál es ese campo de aplicación o de segmento, de cobertura. Entonces yo puedo empezar a identificar que esas empresas empiezan a tener o sea, unos incrementos a nivel, o sea, un desarrollo a nivel local que a nivel internacional no se lo verifica muy bien. Es por la cuestión de que los países, en este caso, los llamamos tercermundistas. Entonces son países que se encuentran en desarrollo, países que recién están llegando tecnología de la cual en otras partes ya es, digamos, no obsoleto, pero ya hay avances tecnológicos. O sea, si hablas de una marca, no sé, japonesa, Suzuki, Yamaha, ¿cierto? ¿Cuántos años tienen en la historia y cómo y dónde estaban ubicadas? Y ellas dieron, o sea, ellas se dieron no porque quisieron, sino porque encontraron en realidad un negocio. Y puede ser que se vaya creando y se vaya fortaleciendo y se vaya estructurando, no ese imperio, pero sí, pues de todas maneras, como esa concepción empresarial. Entonces ahí es donde nosotros identificamos una empresa, no sé, sencilla de acá, Colácteos, ¿cierto? Y uno puede decir, ah, bueno, es que esa es una empresa general. ¿Sabes cuánto es la utilidad que tiene Colácteos? Ellos tienen una utilidad aproximadamente de 113 mil millones de pesos anuales. O sea, eso es impresionante, es mucha plata. Pero mira cuál es la cobertura de ellos. ¿Sí? Aquí tenemos una empresa, Mora Surco Café Puro. Es una empresa que tiene más de 50 años en la región y siempre ha venido trabajando en el mismo proceso y ahorita por las nuevas tendencias quiere empezar a indagar en lo que son los famosos bioempaques, porque ya empiezan a buscar opciones de exportación, ya empieza a buscar opciones de nuevos mercados. Hay unas tendencias del mercado, o sea, miren lo que yo les decía en un inicio. Mientras que antes, en algunos momentos, la gente buscaba publicidad a través de medios, a través de la radio, a través de la televisión, ahora ya la publicidad es directamente en la persona. O sea, si yo quiero impactar en algo que a ti te guste, pues entonces, no sé, un ejemplo, sacas un nuevo arequipe y entonces busca una persona tan famosa ahora se habla de los famosos influencers. Entonces es decirle que él se coma un arequipe en vivo y te haga la publicidad y te diga, ay, qué rico este arequipe que me mandó la empresa Colácteos y entonces se lo recomiendo. Y entonces toda la gente empieza a comer. O llega una que con este no me voy a engordar, entonces todas las mujeres van a querer estar comiendo ese tipo, ¿por qué? Pues las están influenciando y esas son las nuevas tendencias del mercadeo. Y entonces mira cómo empieza un producto a hacerse conocer. Pero bueno, o sea, no quiero llegar como a ese punto de que yo tengo que todo hacerlo a través de alguien, sino pues que el producto tiene que tener ese grado de impacto, ¿sí? No sé si o sea, quedó como claro o queda como todavía Elkin esa inquietud. Sí, profesor, me quedó muy claro. Muchas gracias. Vale.
Listo, entonces aquí un ejercicio de prototipado es hacer con materiales, o sea, lo que ustedes van en algún momento a presentar, puede de manera manual, de manera con materiales que ustedes tengan en sus casas. Si yo quiero presentar un prototipo, quiero dar una indicación, por ejemplo, les quiero decir, listo, voy a desarrollar un sistema de recarga de tinta. Entonces yo puedo simplemente orientarme, o sea, si quiero hacer un ejercicio como visual para que todos lo comprendan, entonces le puedo decir, listo, tengo, no sé, una especie de aquí que puedo articular como una especie de cajita, ¿cierto? Y entonces le digo, listo, mi sistema va a manejar de la siguiente forma, y entonces esto va a tener un sistema de dispensación, y aquí tengo el sistema de carga, acá viene la parte electrónica, el cable de luz, y entonces simplemente coloco el lapicero, y él mismo hace un sistema como del vacío, de la punta, y luego inyecta, entonces se recarga automático. Ah, bueno, perfecto, ¿cierto? En el testeo, pues hacer es el feedback, o sea, el proceso de retroalimentación, y pues vamos a trabajar este ejercicio ¿cómo se llama? Del design thinking. Bueno, aquí esto es una información bien importante, entonces verán, esa es lo que iba a mirar. Nosotros vamos a tener que trabajar a partir de unos formatos. Entonces, este es el famosísimo modelo de negocio Canvas. ¿En qué consiste? Es en hacer un documento o un cuadrito, que ese va a ser como un trabajo que vamos a hacer para la siguiente semana, donde usted va a colocar en una parte como la información general del proyecto, donde va a identificar cuáles son las actividades que va a hacer, cuál es la propuesta de valor que éste va a tener, cómo va a ser la relación con sus clientes, o sea, identificar cuál es el segmento de mercado de cliente, va a tener que identificar cuáles son los diferentes canales de distribución, o sea, cómo su producto va a llegar al cliente, cómo va a ser la estructura de los costos que requiere para este ejercicio, ¿sí? Y cuáles son los flujos que va a tener o que va a manejar. Entonces, miren que esto es como la estructura del cuadro Canvas, que es el modelo de negocios que lo trabajan en la actualidad el SENA. Ahorita tiene un modelo que se llama Cenova, ¿sí? Ellos ahorita están trabajando mucho en la parte de emprendimiento. Y a los estudiantes les meten esta actividad del famoso Canvas, y en las otras unidades de emprendimiento y en las universidades y los clientes. Es prácticamente una estructura, el modelo de negocio Canvas es una estructura resumida de todo un plan de negocios, donde usted identifica, bueno, ¿con quién lo va a hacer? ¿Cuáles son, digamos, lo importante? ¿Cuáles son las actividades que tiene que desarrollar? ¿Cuáles son sus recursos que va a utilizar? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Cuál es la segmento al que va distribuido? ¿Cómo lo va a distribuir? ¿Cuáles son la estructura de costos y cuáles son los flujos de ingresos? Un ejemplo, yo quiero generar una empresa que me genere un servicio de asesoría en el ejercicio de mantenimiento ¿cómo se llama? En cuartos fríos. Entonces, listo, redes, ¿con quién me voy a agrupar? Entonces necesito conocer sobre sistemas de refrigeración, Universidad Mariana, el SENA, no sé, ¿quién más me puede ayudar como en ese ejercicio? ¿Puedo hacer un curso virtual o un curso presencial en tal parte? ¿Cierto? ¿Qué actividades claves voy a desarrollar? Entonces, el servicio de mantenimiento consiste en limpieza, mantenimiento de cuartos fríos, neveras y todo equipo que maneje sistemas de refrigeración o gases de además de trabajar en aires acondicionados y demás. ¿Qué recursos clave requiero? Entonces, me requiero como materiales. Bueno, requiero, aparte del conocimiento, entonces necesito unos sistemas de testeo, unos compresores, los sistemas
de refrigeración o de los refrigerantes para poderles ir a cambiar, ¿cierto? ¿Cuál es la oferta de valor? Que por cada sistema que yo voy a entregar, por ese sistema yo aparte hago una capacitación o brindo un servicio adicional de calibración de pesas. Ese va a ser como mi regalo, mi oferta al cliente. O puedo decir que no, que eso simplemente yo lo entrego y que le doy garantía de 6 meses haciéndole un acompañamiento gratuito en otro diseño de equipos mecatrónicos. ¿Cómo va a ser mi relación con el cliente? O sea, ¿cómo va a ser esta afiliación? Entonces, pues yo me voy a juntar con él, voy a hacer una participación, voy a darle unos detalles, voy a llamarlo en la fiesta en el día del cumpleaños, voy a hacerle un seguimiento y demás. El segmento, ¿quiénes van a ser mis clientes? Todas las empresas que manejen cuartos fríos, que sean microempresas, que sean en la costa pacífica. ¿Cómo va a ser mi canal de distribución? No, simplemente tomo el pedido o hago el llamado, verifico en el software cuando le toca el siguiente mantenimiento y hago todo lo que tiene que ver con planes de mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo y demás. La estructura de costos, voy a manejar, por ejemplo, un gerente general, una secretaria, un contador, 3 personas técnicas y yo que voy a ser el director como del mantenimiento. ¿Cómo van a ser mis flujos de ingreso? Entonces, ¿cuánto va a costar un servicio de mantenimiento? Entonces, voy a cobrar 700,000 pesos y en el mes voy a hacer 8, entonces son 8 por 5, 56 millones de pesos o 5,600,000 mensuales, de los cuales voy a pagar de nómina 3 millones y me va a quedar de utilidad 2,600,000. Miren que ahí hice un modelo de negocio de un sistema de... Aquí está, otra vez, otra explicación visual, sin palabras. ¿Cuáles son las asociaciones claves que yo voy a trabajar? ¿Cuáles son las actividades que voy a presentar? ¿Cuáles son los recursos claves? ¿Cuál es la propuesta de valor? La relación con los clientes, los segmentos de mercado, los canales de distribución y los ¿cómo se llama? Los costos y los ingresos. Y esto es lo que hace Papá Noel, ¿no? O sea, una oficina postal, el proceso de la Navidad, el que hace entregar regalos a todo el mundo, cuáles son los recursos que él necesita. Entonces él necesita los juguetes, necesita el camello para llevar ¿cómo se llama? El recado, necesita la persona que va a hacer este proceso. ¿Cuál es la propuesta de valor? Entregar felicidad a los niños en un determinado periodo de año. ¿Cómo va a ser la relación con los clientes? Los niños van a conocer a través de los profesores, de los padres de familia, para escribir sus cartas y enviarlos a los Reyes Magos. ¿Cómo va a ser el proceso de distribución de los regalos? ¿Quién los va a llevar? ¿Quién va a hacer el segmento? Díganlo. Tal persona de tal edad que vive en tal situación y qué es lo que van a obtener a cambio. Entonces ya está. Ese es el ejercicio del design thinking, ¿cierto? Yo les voy a presentar entonces a continuación. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? De esto tengo bastante. El notebook, o sea, tengo un material muy bueno porque yo hice este curso del design thinking. El notebook para hacer la fase de planeación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál era la primera parte del design thinking? Decía que era como concebir o empatizar, ¿cierto? Entonces, nuestra primera parte va a concentrarse en hacer ese ejercicio. ¿Qué herramientas? Entonces, aquí dice que necesita un conjunto de herramientas, post-it, de stickers, símbolos, que permitan hacer un ejercicio mucho más práctico. Si quiere, lo puede hacer a través de PowerPoint, colocando fotos, anexos, evidencias y demás. Entonces, ¿qué son los post-it? Entonces, son diferentes como calcomanías que uno las utiliza para irlas pegando en el texto. Puede utilizar flechas, tipologías, identificar
algún tipo de acción. O sea, miren que esto es un ejercicio más práctico. Puedo utilizar stickers, lo pueden hacer, ¿cierto? Cualquier tipo de sticker, de emoticons o lo que ustedes quieran. Y voy a la parte como de la inspiración. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer el primer trabajo que uno hace en el Design Thinking, que es en la observación. ¿Qué le dice? Constituye una base sólida de sus ideas, la creación de soluciones significativas para los empresarios, clientes, consumidores. Comienza con una comprensión profunda de las necesidades y la aplicación de las herramientas y técnicas conlleva la apertura de nuevas oportunidades. Entonces, para esto hay que hacer la actividad de campo, que es el perfil del usuario. Y este es un perfil del usuario. Y entonces miren que aquí se trabaja diferentes tipos de canvas, o sea, de modelos de negocio. En el primer lugar, aquí tenemos al usuario, al lugar y la fecha. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos para empezar a identificar? Vamos a empezar a desarrollar un análisis de hechos, de descripción o de detalles del contexto o del objeto. Vamos a identificar acá el análisis, perdón, de comportamiento, ¿cierto? Las ideas que pueden surgir, qué se debe investigar y alguna observación. Entonces, me explico. Dice, en hechos, aquí le dice, debemos colocar las personas observadas en el contexto. ¿Con qué objetos interactúan las personas? Ejemplo, celular, bolsos, billeteras, ¿dónde se llevó a cabo la observación? Describa el lugar, sitio público, cuánto se llevó a cabo. Entonces, un día, el tipo de clima. Entonces, aquí voy a hacer mi trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, chicos, vamos a pensar en una, no en la empresa que voy a crear, sino en qué quiero comercializar, ¿cierto? Puede ser el producto que ustedes quieran, que sea parte de su trabajo de grado, si ya lo hicieron. Puede ser un producto novedoso que lo quiera articular, o puede ser un servicio. Entonces, ese servicio que yo lo voy a ofertar, que lo voy a presentar, él va a ir destinado hacia una persona. Y entonces, esa persona o ese va a ser mi usuario, yo tengo que describir aquí prácticamente qué él hace. O sea, por ejemplo, si mi empresa o mi usuario va a ser las empresas que comercialicen pollos o comercialicen lácteos, entonces yo voy a mirar que el usuario no es de las empresas, sino es el dueño o el administrador o el cliente. Entonces puedo decir hombres o mujeres que trabajen en empresas de lácteos, que tengan esta característica, que estén vinculados al ejercicio de la transformación, que sean los dueños, por ejemplo, que estén ubicados en el departamento de Nariño o en la ciudad de Pasto, que tengan más de tantos años. Empiezo a segmentar, a dar condiciones. Aquí me dice con qué tanto interactúan esas personas, por ejemplo, o sea, descríbanlas, que son un empresario que puede ser una persona ocupada, ¿cierto? Que tiene todo el tiempo, permanece, no sé, trabajando, que permanece pendiente de reuniones, o sea, no tiene tiempo libre, permanece viendo publicidad, tiene celular, sí, tiene agenda, tiene una secretaria. ¿Cómo le gustaría a esta persona observar? O sea, ¿dónde lo puedo ubicar? Lo puedo ubicar en la empresa, lo puedo ubicar en la casa, lo puedo ubicar en los parques. ¿Será que este empresario tiene forma de ir a un centro comercial? ¿Cuándo yo podría hacer como esa identificación de un cliente? ¿Dónde lo podría ubicar? ¿En qué horario? ¿En qué fecha? Entonces, se lo podría ubicar en cada semana en las, ¿cómo se llama? En la casa o en la empresa. Hay personas que tienen tiempo muy copado. Hay personas que llegan y dicen, llego a mi casa y me desconecto completamente del WhatsApp y que así suena el teléfono, a nadie le contesto. Hay otros que llegan y dicen, no, llego a la casa y me dedico también al trabajo. Entonces, bueno, ¿cómo es ese comportamiento de las personas? Entonces, era un comportamiento
En este caso, ¿qué hacen? ¿Qué se encuentran en el lugar? ¿Qué podemos concluir? O sea, es como ir a hacer un ejercicio de identificación de a estas personas, qué es lo que les tal, ¿cierto? Y aquí vamos a trabajar como este cuadrito para poder dar una descripción de estas características. En el segundo, ya ahora lo vamos a trabajar ya muy puntual. Entonces, ¿dónde lo encontraron a esta persona? ¿Cómo, o sea, dice, asigna un nombre a la categoría? Bueno, aquí es como para hacer un canvas para identificar un problema, pero en este caso el usuario puede ser adultos mayores. Entonces, ¿dónde los encuentran? Entonces, ¿dónde? Características de las personas, de los adultos mayores. No, ellos tienen esta característica, que consumen alimentos de cierta forma. ¿Dónde los pueden ubicar? En los parques, en un centro comercial, en una casa de retiro. O sea, miren el entorno del adulto mayor. ¿Qué es lo que usan? ¿Qué objetos usan? Entonces, ¿qué usa un abuelito? Usa unas muletas, otros sillas de ruedas, otros utilizan ruanas, otros sombreros, gafas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mi idea es llevar a esa población, a ese segmento, un proyecto que les pueda resolver esa situación. Comportamientos. ¿Cuáles son los comportamientos del usuario sobre la vida diaria? Entonces ellos pueden tener unos comportamientos más puntuales, o sea, un comportamiento puede ser consumir alimentos, la siesta, el bajo consumo de alimentos, o hay unos que ya consumen mucho mecato. Bueno, son esas. ¿Y qué observación tiene? ¿A qué se aprende de eso usted? ¿Qué encuentra? Entonces puede identificar que ellos ya tienen algo en común. Perdón, cuando usted ya identifica esos puntos en común que tiene este personaje o estos usuarios, ¿sí? O estas empresas, entonces yo ya puedo decir, bueno, estas tienen esta característica, tienen bajos ingresos, o tienen alta demanda, o tienen esta necesidad. Ahí usted ya puede desarrollar un ejercicio de vigilancia estratégica. Entonces ya me permite establecer una especie de estado del arte sobre la idea que se va a trabajar. Entonces, listo, ¿qué idea se encontró en esa población? No, pues yo en esas personas que yo fui a indagar, que fui a investigar, que son como mi objeto de estudio, mi objeto de trabajo, encontré pam, 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 pam. ¿Qué descubrió usted como personaje, como generador de la idea? Bueno, yo descubrí que ellos tienen estas características. ¿Qué se conoció? Que ellos no les gustaría esta otra situación. ¿Cómo aportaría usted a la solución? Entonces dice, bueno, vamos a diseñar un sistema de recarga para este tipo de trabajo. Me voy a regresar con este que veníamos trabajando de los docentes. Yo tengo una idea de recargar un sistema de recarga de tinta, que yo les decía. El usuario, entonces, hablen del usuario, son docentes profesionales que trabajan en universidad o en colegios o en escuelas públicas o privadas, que tienen una edad aproximada de cuántos, de tanto. Entonces, según esa edad, yo ya puedo identificar que ellos pueden ser o son solteros o son casados, ¿cierto? Tendrán hijos. ¿Será que les gusta invertir o no? El lugar donde lo puedo hacer ese estudio, entonces lo voy a hacer, ese tipo de análisis, lo voy a presentar en la Universidad Mariana, o lo voy a hacer de manera virtual a todos los profesores o a todos los docentes que ingresen por la puerta principal de la universidad. La fecha del estudio podría ser, bueno, lo puedo presentar el día de hoy, tal día, ¿cierto? A la hora tal. ¿Cuál es el comportamiento de ellos? Hay unos comportamientos que son muy obvios. O sea, el comportamiento del docente, que ustedes lo miran, es que él utiliza marcadores,
Oculto puede ser que él no utiliza marcadores, simplemente utiliza videobeam. Y evidencia contradictoria, puede ser que los docentes no lleven su sistema de disposición de tintas, o usted mismo les dice, bueno, preguntémosles si cada cuánto hacen la recarga de sus marcadores. ¿Qué ideas tenemos? O sea, ¿qué ideas vamos a presentarles? Entonces podría ser sistema de recarga, un nuevo tablero electrónico, bueno. ¿Qué debemos investigar o qué ideas tienen ellos con respecto al problema? Entonces, bueno, ¿usted qué problema tiene? A ver, deme su idea. No, pues sí, yo tengo una deficiencia en recargar tinta. Yo la otra vez que estuve cargando tinta manché las camisas y ya no me sirven. Ah, bueno, entonces tenemos toda esta información de estos clientes. ¿Qué debemos investigar ustedes? Entonces, ya según esto, usted se plantea, bueno, frente a esto, ¿qué va a hacer? Y alguna observación que tenga. Entonces, ahora sí, ya como los conocemos, vamos a esta matriz, que es usuarios, entonces nombre. Ya sabemos que es los docentes de la Universidad Mariana, de toda la universidad. ¿Cómo es el entorno? Entonces, él trabaja de 7 a 7, tiene clases, que la clase dura más de 2 horas y tiene que estar escribiendo, entonces el docente presenta estas situaciones. ¿Qué objetos utilizan? Entonces utilizan marcador, tintas, unos andan con una cartuchera y de todas esas uno es saque y saque marcadores que a veces no funcionan. ¿Cuál es su comportamiento? Que entonces a veces uno trata de recargar tinta como para tomar aire y mirar a ver qué es lo que está sucediendo, ¿cierto? Hola, me dio bostezadera y eso es cuando uno habla mucho sin una pausa activa, ¿cierto? El cual el cerebro necesita oxígeno, oxigenación. Bien, ¿cuál es ese comportamiento de los docentes y cuáles son los hechos? Entonces ya según esto usted habla cuáles son las principales ideas encontradas, qué se descubrió, qué se conoció, cómo aporta la solución a la problemática y hace una prospectiva. Entonces ya nosotros identificamos el uso de esta tecnología para la solución está estable, aumentando, disminuyendo. Entonces yo puedo preguntarle a alguien de decir, bueno, esta alternativa, ¿me va a mejorar o me va a cambiar? Es un cuadro como de evidencias que yo lo hago a nivel personal o con mi equipo de trabajo. Entonces, bueno, la tecnología que vamos a hacer, el sistema de dispensación de tintas o el desarrollar una máquina empacadora al vacío para alimentos embutidos. Entonces, según un experto que yo pueda consultar, ¿eso aporta una solución? Puede decir no, o sea, se mantiene, o sí mejora la situación, o sí, o disminuye y no le aporta en nada. Entonces, le doy unas razones, ¿cierto? Esto es como para poder identificar ideas, tecnologías. Entonces, aquí por eso hacemos, bueno, esto es como una estrategia ya más puntual del Canva, ¿cierto? Y pasamos a la ideación. En la ideación, ¿qué hacemos? Miramos los usuarios que ustedes tienen, docentes de derecho, docentes de mecatrónica, docentes de colegio, docentes de escuelas, tal. Necesidades que tiene cada una, cuáles son las causas, y usted dice cómo podrían resolver esas necesidades. Entonces ya formulan las posibles soluciones, identificando áreas de oportunidad. Entonces ustedes dicen, vamos a diseñar un sistema de recarga automático de tintas. Y ahí damos la opción. ¿Qué es esto? Esto es un ejercicio, una tabla donde nosotros podemos identificar cuál es el nivel de factibilidad que existe. Entonces ustedes empiezan a mirar una matriz 2x2, empezamos a ubicar las ideas seleccionadas en los cuadrantes correspondientes y acá, entonces, de frente a las diferentes ideas que ustedes proponen, dicen, esta tiene menor viabilidad y mayor deseabilidad y mayor viabilidad, o menos deseabilidad y mayor viabilidad, y bueno, ahí podemos ubicar las diferentes ideas y vamos a identificar en qué cuadrante nos van a quedar esas ideas y vamos a poder permitir su nivel de factibilidad a encontrarlo, si es más factible o menos factible hacerlas.
Luego, estos ya son líneas de tiempo que nosotros usamos para que ustedes puedan identificar las diferentes escenas, se pueda ir dibujando cómo sería el proceso de desarrollo, de construcción de esa idea, ¿cierto? Fases de ciclo de vida, o sea, cómo es el diseño, el abastecimiento, la fabricación, el empaque, la distribución, la manipulación y el reciclaje de todos el proyecto que ustedes van a manejar. Y ahí viene el modelo de negocio. Entonces, aquí entramos al famosísimo Canva. Entonces, ya de toda esa recopilación que usted ha hecho, ¿cierto? Usted va a decir, listo, primero, segmentos de clientes. Empezamos por acá. Me dice, ¿quiénes son los clientes más importantes que usted va a necesitar? ¿Quiénes van a pagar por el producto o servicio? ¿Cuál es el mercado de masas, el nicho de mercado y el mercado diversificado? Usted aquí me va a poner que ese es el que vamos a entregar la siguiente clase. O sea, yo les envío todo el material para que usted ya lo vaya analizando. Entonces, en primer lugar, mi cliente. Analizamos, ¿cierto? ¿Quién es el cliente? Mi cliente son los abuelos o el personal o el adulto mayor o personas mayores a 80 años que viven en la ciudad de Pasto, que sean, bueno, que no tengan familia y voy a darles como un sistema, un dispensador de medicamentos. Entonces va a ser personas que están, ¿cómo se llama? Medicadas o tienen que estar con esta medicación completa. Listo. O los docentes de la Universidad Mariana o los docentes que utilizan marcadores, porque no todos los docentes van a adquirir el sistema. O sea, un docente que utiliza Videobeam, ¿para qué necesita el sistema de recarga? Entonces ya, aquí identificamos al cliente. Segundo paso, me dice que identifique la propuesta de valor. Entonces me dice qué beneficios ofrece a los clientes en cuestión de precio, calidad, novedad, marca o diseño. Entonces ustedes dicen el sistema de monitoreo de las condiciones de salud o de saturación de oxígeno, de medición del pulso, ¿cierto? Se va a ajustar porque va a tener una alarma directamente hacia un ordenador y entonces ya la enfermera va a saber quién está padeciendo, tiene una enfermedad, digamos, hacia el corazón o respiratoria y necesitamos hacerle la dosificación. Ah, bueno, ya aquí vamos a identificar cuál es esa propuesta de valor. El 3, canales de distribución. ¿Cómo pueden comprar los productos los clientes? ¿De manera directa o indirecta? ¿Cómo usted haría ese proceso de publicidad? ¿Será que yo voy a dar una publicidad en Facebook para que compren el sistema ¿cómo se llama? De dosificación de tinta? No. Pues simplemente yo podría pedir un correo institucional y les hago llegar esa información. Y si ya me dicen, entonces yo lo puedo ubicar el sistema o la venta en la universidad o en algún punto. Ah, bueno. Si es con los abuelos, si yo había identificado que ellos no utilizan celulares, pues yo no podría quemarme haciendo una propuesta para una persona que no tiene el producto. O sea, es cómo llevo mi producto al cliente. Tercero, cuarto, relación del cliente. ¿Cómo obtener, retener y aumentar los clientes? ¿Cuál es la relación del personal exhaustivo, servicios de automatización o automatizados? O sea, ¿cuál es la relación que yo voy a tener con ese cliente para que no me abandone, para que siga incrementando, para que siga creciendo mi producto? En el 5 me dice flujo de ingresos, o sea, ¿de dónde se generan los ingresos del producto? ¿Por la venta, por la suscripción, por publicidad? O sea, ¿cómo usted va a generar un ingreso? ¿Qué es un ingreso? Es la cantidad de dinero que a usted le llega por la venta o por la prestación de un servicio. La venta de un producto, prestación de un servicio. Posteriormente me dice recursos claves. ¿Cuáles son los recursos más importantes del negocio? Físicos, intelectuales, humanos. Aquí tiene que ponerlos. 7. Actividades claves. ¿Cuáles son las actividades más importantes para que nuestro modelo funcione? ¿Qué actividad usted tiene que hacer? 8. Alianzas claves. ¿Cuáles son los socios más importantes para que su proyecto prospere? ¿Con quién se debe articular? ¿A quiénes lo van a ayudar a ustedes en ese proceso? Y finalmente la estructura de costos, donde usted va a identificar todas esas características que tiene
un proyecto en cuestión financiera o en cuestión económica, ¿cierto? Ese es el ejercicio. Y bueno, esto ya es una validación y unos anexos. Acá tenemos unas fases y fin de la presentación. Entonces, este material que yo tengo de Canvas, de Design Thinking, yo se los voy a enviar. Acá lo tengo, a ver dónde estaba. Creo que es este. Entonces, yo les voy a enviar todo este cuadernillo, ¿cierto? Pero normalmente usted lo que va a hacer es presentarme este Canva, o sea, este modelo, así como lo tienen. Bueno, usted lo puede organizar, háganlo si quieren en una cartulina, háganlo en una cartelera, lo pasan como para tenerlo en PDF, para que usted pueda identificar, a ver, qué es lo que van a hacer. Pero ya les digo, para llegar a hacer este Canvas, pues yo tengo que pasar por esta serie de actividades que son de la parte de planeación, ¿sí? Que ya las miramos. Entonces, ¿qué necesito hacer? Hacer un cuadro de identificación del cliente, del lugar, de sus características, de cómo es el usuario, de cuáles son las ideas que se plantearon, cuál fue el análisis que se le proyectó para el proceso de la ideación. Entonces, cuáles eran las necesidades, las causas que ellos tienen, qué ideas podían presentar, cómo las evaluaron. Finalmente las pueden graficar de manera, si quieren, así con documentos. Y bueno, esta es como la información. Y llegamos al modelo de negocio. Entonces, chicos, para la siguiente sesión, ¿cierto? Lo que vamos a hacer, en este caso, digamos,